Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Dios les bendiga a todos. Vamos a abrir la palabra del Señor. Lo vamos a hacer en el capítulo número 15 del Evangelio de Mateo. Capítulo número 14 del Evangelio de Mateo. Nos dice la palabra del Señor de la manera siguiente, el versículo número 22, vamos a leer esta tarde. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Amén. Tomen sus asientos, hermanos. Las funciones de la mano. Bueno, el cuerpo humano, hermanos, es un sistema. El Señor es muy amante de los sistemas, a tal grado de que el cuerpo humano tiene muchos sistemas que hacen que nos podamos desenvolver. Por eso es que usted ha escuchado que dice el sistema nervioso, el sistema digestivo, el sistema endocrinológico y así sucesivamente. El cuerpo humano está lleno de sistemas. Y eso denota la característica de que Dios es amante de los sistemas. Y cada área de nuestro cuerpo ha sido diseñada con una función. Ha sido diseñada con funciones específicas. Ahora, esta tarde estamos hablando específicamente de las funciones de la mano, de nuestras manos. Las manos tienen dentro de sus funciones el tocar, el que el ser humano pueda tocar. Todo lo tangible, todo aquello que existe, se puede realizar a través de esta parte del cuerpo humano que se llama la mano. También otra de las funciones que hace la mano es el agarre. El agarre es otra función indispensable que desarrolla la mano. Ahora, el agarre, si usted recordará, muchas veces el agarre, esa función que muchas veces la ocupamos, ha evitado muchas veces que quebremos un plato, que quebremos algo, que hagamos un destrozo, porque podemos agarrar las cosas. Otra de las funciones de la mano es el sentir. Bueno, usted ve tanta cosa muy bonita que hay, pero realmente dentro de las atribuciones que tiene la mano es el que el ser humano pueda sentir. Se habla que dentro de la mano, dentro de cada dedo, se tiene terminaciones nerviosas
que producen en nuestra vida el resultado de poder sentir las cosas. Ahora, todas estas cosas que estoy mencionando son cosas que suceden automáticamente en nuestra vida, que no le ponemos mucho sentido. Ahora, también la mano hace la función de poder sujetar muchas cosas. Usted, en algunas ocasiones hemos estado en alguna parte en donde tenemos que sujetarnos para no caernos. Entonces, alguna escalera, alguna altura. Entonces, es ahí en donde ocupamos nuestras manos y ocupamos una función de la mano, que es el agarre, que es el sujetarse. Ahora, otra función también de las manos es el poder acariciar. Bueno, realmente es a través exactamente de las manos que desarrollamos esta función de brindar caricias a los animales, caricias a los seres humanos, pero es el instrumento, el puente para poder desarrollar las caricias, es específicamente nuestras manos. Entonces, acá podemos ir viendo cómo las manos, que nosotros solamente las vemos ahí, desempeñan una tremenda función en la vida del ser humano. Nos hacen tocar, nos hacen agarrar, nos hacen sentir, nos hacen sujetar, nos hacen acariciar. Vea cuán importantes son todas las funciones que desarrollan nuestras manos. Es ahí en donde muchas veces nosotros, como se dice, nadie valora lo que tiene hasta que lo pierde. Y es ahí en donde en algunas ocasiones usted habla con personas, por ejemplo, bueno, el día de ayer hablaba con una persona de que tuvo una cortadura en su mano y debido a ello él perdió el sentir de 2 dedos. Los dedos están ahí, pero me dice él, no siento nada con esos 2 dedos. Entonces es ahí en donde, como se dice, es hasta cuando uno pierde las cosas que uno se da cuenta de lo que teníamos. Por eso es importante que nos lavemos las manos. Dígale que está a la par, lávese las manos. Por eso es importante que se eche crema en las manos. Es que eso solo las mujeres. No, los hombres también. Por eso es importante que se corte las uñas. Porque es hasta que perdemos una mano, es hasta que perdemos alguna característica y algún elemento de la mano, es hasta ese momento en donde decimos, si hubiéramos tratado de diferente forma nuestras manos, pero ya es tarde. Entonces es ahí en donde esta parte del cuerpo, de este sistema que nosotros tenemos, es importante saber cuáles son sus funciones. Y ya las he mencionado, que son el tocar, el agarrar, el sentir, el sujetar, el manipular, el acariciar. Bueno, fuera bueno que usted fuera al mercado y vaya sin sus manos. Vaya al mercado sin sus manos y usted va a notar la total diferencia que hay. Entonces, realmente las manos son tremendamente importantísimas para la vida del ser humano. Es acá en donde encontramos acá en el Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo, aquí donde hemos leído, encontramos una narración en donde este grupo de discípulos está teniendo un tremendo problema, un problema en donde ellos estaban pasando una situación en donde específicamente Pedro estaba ahogándose. Y en este escenario que está sucediendo, al ver todo este desenlace que sucede acá, que nosotros hemos leído en el capítulo número 14,
que es en donde Jesús anda sobre el mar y donde le solicita Pedro que camine, pero Pedro camina sobre el agua, pero resulta que pierde la fe y es ahí en donde empieza a hundirse Pedro. Y es ahí en donde aparece esto que estamos mencionando. Cabe aclarar, es ahí en donde aparece una de las importantísimas funciones de la mano. ¿Y cuál es esa función de la mano? El agarre, que es lo que le estoy mencionando. Y es específicamente cuando Pedro está hundiéndose, es ahí en ese momento en donde Pedro se está hundiendo, en donde el Señor, Jesús, nuestro Dios, extiende su mano con Pedro para brindarle a Pedro el agarre de la mano del Señor. Y es en esos momentos en donde Pedro se está hundiendo, es en esos momentos en donde Pedro sentía desfallecer, es en esos momentos en donde Pedro sentía que se hundía completamente, es en donde el Señor extiende su mano. Y es ahí en donde Pedro pudo disfrutar de una de las funciones de la mano, que es el agarre. Y pudo disfrutar de una de las funciones de la mano del Señor, que es el agarre. Y es ahí en donde agarra la mano del Señor y la mano del Señor cumple su función, que es el agarre. ¿Cómo habrá sentido Pedro en ese momento cuando estaba hundiéndose y sintió esa mano del Señor y sintió ese agarre? Fue instantáneamente que ya no se hundió. Esa es la función de la mano. Y es aquí en donde usted ve cómo el Señor extiende su mano para que nuestro querido hermano Pedro no se hunda. Y es ahí en donde la función de la mano del Señor hace su parte. Y Pedro no se puede hundir en ese momento y logra salvar su vida. Y si no, Pedro se hubiera muerto. Vea qué importante son las funciones de la mano. Ahora, es acá en donde ya definimos cuáles son las funciones de la mano. Pero ahora definamos cuáles son las funciones de la mano del Señor, para que usted lo entienda. Entonces ya definimos cuáles son las funciones naturales de nuestras manos como seres humanos, y ahora definamos cuáles son las funciones de las manos del Señor. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor esta tarde. Váyase a Marcos 1:31. En Marcos 1:31 encontramos esta tarde una de las funciones de la mano del Señor. Y dice acá, en el relato de Jesús sana a la suegra de Pedro, dice el versículo número 31, dice: entonces él se le acercó y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. O sea, para que lo entendamos, la función de la mano natural de nosotros produce un agarre. Una de las primeras funciones de la mano del Señor es que produce sanidad en la vida de los seres humanos. Y aquí lo vemos. Dice acá que la suegra de Pedro estaba enferma, pero cuando se tomó de la mano del Señor, lo que le produjo esa mano del Señor fue la sanidad de su dolencia. Ahora, esto nosotros como creyentes, los que tienen o tenemos algún recorrido espiritual, hemos experimentado esta mano del Señor. ¿Cuántos testimonios tenemos de personas que han estado sumamente en una etapa terminal,
en donde los médicos le dicen, mire, vaya a buscar la caja, mire, vaya a medirse la caja. Desahuciado, usted está desahuciada, vaya a morirse a su casa, vaya a morirse con sus seres queridos. Pero resulta de que esos seres humanos que hemos creído en el que venció a la muerte, que hemos creído en el que venció todas las enfermedades en la cruz del Calvario, nos hemos agarrado en esos momentos, no de la mano de los hombres, no de la mano de los médicos, no de la mano de los seres humanos, no de la mano económica, nos hemos agarrado de la mano del Señor y hemos experimentado el agarre y el alcance que tiene la mano del Señor en la vida del que está enfermo. Y a veces uno piensa que este poder es un poder limitado, que es un poder que tiene un alcance limitado, pero ese poder de alcance limitado es para los seres humanos. Pero este poder de la mano del Señor, este poder, este primer elemento que hace el Señor en la vida de los seres humanos, que es el sanar, este es un poder ilimitado. ¿Qué significa eso? Que no importa que usted tenga SIDA. Probablemente por a de ser circunstancia usted se contaminó de SIDA. Yo les he mencionado del caso de un hermano que una de las consultas que yo le hice a él fue, mire hermano, ¿y cómo fue que se contaminó usted? Pues, y entonces él me prometió ante Dios de que él nunca había sido infiel en su relación matrimonial y que probablemente él se había contaminado porque él tenía una barbería. Y entonces él, en esa barbería que tenía, usted sabe que usan los gilets. Entonces él cree que probablemente haya sido porque usaban esos gilets, él se contaminó de SIDA. Pero para no cansarle, este hermano estuvo en la etapa terminal de SIDA. Estuvo en esa etapa en donde los pastores vamos a orar por esa persona, en donde ya está como calaverita. Y usted sabe toda la marginación que hay con respecto a esa situación, porque todo el mundo se lo achaca a la otra situación. Pero a pesar de que todo el mundo se lo achacó a esa otra situación, este hermano en medio de esa situación se agarró de la mano del Señor. Y una de las funciones de la mano del Señor es que produce sanidad. Y para Dios no hay nada imposible. Y Dios lo levantó al hermano y lo sanó. Es así como no es un poder limitado. El poder del Señor es ilimitado. Entonces, usted que está pasando un problema en donde ya se agarró de la mano de los seres humanos, y lo que ha sucedido es que esa mano ya se agotó, ya se cansó. Pero yo le quiero decir esta tarde, si usted le han desahuciado, si usted le han dicho que ya no tiene esperanza, usted lo que tiene que hacer es agarrarse de la mano del Señor. Usted lo que tiene que hacer, que le han dicho que va a perder los ojos, que le han dicho que le van a amputar la mano, que le han dicho que va a perder un riñón. Sí, está bien, probablemente sea cierto, probablemente esa es una realidad que no la podemos obviar. Pero también usted debe de saber de que usted es hija del Señor y es hijo del Señor. Y usted ha creído en un Dios de vivo y que no ha perdido ninguna batalla y que venció todas las enfermedades en la cruz del Calvario. Entonces, mi sugerencia esta tarde sería para aquellos que les han detectado esa enfermedad y dicen, ¿qué hago? Me suicido, me mato. Porque hay muchas formas de matarse, no solo metiéndose el cuchillo. Por eso es que usted a veces ve en la calle un montón de gente que el otro día estaba viendo yo
un señor tan cuerdo, hasta con saco, en medio de la calle, queriendo que se lo llevara un carro. Hay muchas formas de matarse, no solamente metiéndose un cuchillo. Cuando usted no se cuida con su alimentación, es otro acto de suicidio también, para que usted lo entienda. Cuando usted come ese montón de grasa y no se cuida, también es otro acto de suicidio. O sea, no solo digamos que lo otro. Pero es ahí en donde usted tiene que entender que si ya tiene el problema, no importa, ni modo, no vamos a llorar sobre la leche derramada. No la vamos a poder recoger, ya está enfermo, ya están las consecuencias. Entonces lo que tiene que hacer es agarrarse de la mano del Señor. Y entonces la mano del Señor, si usted se sujeta bien de la mano del Señor, el Señor no lo va a dejar hundir. Y usted ve aquí a Pedro. Pedro estaba hundiéndose en el mar, estaba empezando a tragar agua, estaba a punto de morirse, pero como se agarró de la mano del Señor, esa mano del Señor no lo deja hundir a uno, lo saca del peor y de la peor tormenta que uno puede estar pasando. Esa mano del Señor tiene todo el agarre para sacarlo en victoria de esa situación que usted está pasando. En el ser humano produce agarre la mano. En Dios produce sanidad. ¿Me estoy dando a entender? Pero es ahí en donde usted ve, somos como contrario a esto. Es ahí en donde uno tiene que agarrarse de la mano del Señor. Por ejemplo, por decirle algo, hay una hermana que en este momento le han detectado insuficiencia renal y la han desahuciado. Bueno, entonces ella lo que ha hecho es agarrarse de la mano del Señor. ¿Y cómo se ha agarrado de la mano del Señor? Está haciendo un ayuno indefinido. Hasta que el Señor la levante y le dé un riñón nuevo. Tomó, ya la desahuciaron. Tomó, ya le dijeron vaya a morirse en la casa. No tiene nada que perder. Pero le quiero decir esto. Ya lleva 30 días y no se ha muerto. Y va a llegar a 60 días y se va a morir hasta que sea la voluntad del Señor. Porque cuando uno se agarra de la mano del Señor, es Él el que le dispone de la vida del ser humano. Es que eso es lo que produce el agarrarse de la mano del Señor. Produce sanidad. ¿Cuántas veces hemos estado en esos momentos en donde nos morimos? Yo les he contado que hemos tenido, bueno, yo personalmente he tenido algunas ocasiones en donde uno realmente dice, hoy sí me voy a morir. Yo me recuerdo que estábamos en un cantón hace algunos años, más de 10 años, y yo padecía de asma, y los que padecen de asma saben de que un ataque de asma es letal. Es una como que usted se ahoga, pues, para que lo entendamos. Entonces yo estaba en un lugar, me recuerdo, en donde no habían hospitales, no habían médicos, y me dio un ataque de asma. Y ese ataque de asma, usted se empieza a poner morado completamente y se le empieza a cortar la respiración y me empecé a poner morado. Y recuerdo que mi papá dijo, llevémoslo al hospital, pero el hospital estaba lejísimos. No había forma de llegar. Busquemos un médico. Escuché, tampoco había un médico ahí. Pero fue en esos momentos en donde nos agarramos de la mano del Señor y dijo mi papá, entonces aquí vénganse todos, dijo, aquí lo que vamos a hacer es que le vamos a poner la mano y vamos a empezar a orar
y empezaron a orar por mí y se me empezó a quitar aquello morado y pude empezar a respirar de nuevo. Es que al agarrarse de la mano del Señor nunca vas a ser traicionado, porque el Señor nunca ha perdido ninguna batalla. Pero es ahí en donde usted no se puede desanimar, porque lo normal sería como, corramos. Sí, está bien, yo no le digo que no vaya al médico, vaya. Tómese las pastillas, tómeselas, pero lo que yo le estoy mencionando es que tenemos que agarrarnos de la mano del Señor. Y cuando uno se agarra de la mano del Señor, lo que produce en nuestra vida es sanidad. Otra de las funciones de la mano del Señor, váyase a 5:13 de Lucas. Y con esto vamos finalizando. 5:13 de Lucas dice: sucedió que estando él en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Démosle un fuerte aplauso pues al Señor esta tarde. Otra de las funciones de la mano del Señor es que purifica nuestras vidas. Por ejemplo, aquí vemos un ejemplo en donde este leproso era una enfermedad que se adquiría, hoy ya no es tan conocida, ya ha sido bastante superada, pero no significa que no existe. Entonces los leprosos eran marginados y nadie se les podía acercar. Parecido a los de SIDA ahora, quizás creo que a los de SIDA se les acercan, parecido a los de COVID ahora, que nadie se les puede acercar. Entonces eran marginados. Y entonces este hombre, usted ve cómo el Señor extiende su mano sobre la vida de este leproso. ¿Y qué resultó? Lo que resultó fue que este hombre fue purificado, fue sano. O sea, esa es la función de la mano del Señor, que purifica nuestras vidas. O sea, para que lo entendamos, mire, el ser humano es como un carro. Lo vamos a poner así: es como un carro que va adquiriendo kilómetros, que tiene 1000 kilómetros, que tiene 2000, que tiene 10,000. Habemos algunos que ya estamos bastante troteados. Pero la troteada no se produce producto de la edad, quiero aclararlo. O sea, no tiene nada que ver con la edad, sino que me estoy refiriendo a las actitudes de nuestra vida. Por ejemplo, alguien que tenga 30 años, pero ha vivido una vida tremendamente loca, está más troteado de alguien de 70 que nunca se ha mantenido. Pues a eso me estoy refiriendo. Entonces, ese kilometraje en la vida va produciendo heridas en el alma. Heridas en el alma. Por ejemplo, una jovencita que ha abortado, por decirle algo. Una joven que en su momento tomó la decisión de abortar. Esa es una herida tremenda. Esa es una herida que la marca para toda su vida. Entonces, por ejemplo, un joven que nadie lo sabe, pero mató a aquella persona. Sus padres quizás no lo saben, pero mató a alguien. O probablemente alguna situación que nadie la sabe, que solamente la persona lo sabe. Entonces, por eso le digo, no me refiero a la edad. Entonces, ese kilometraje va hiriendo el alma y va golpeándola. Por ejemplo, el joven que sus padres les han dado todo. Les dieron el estudio, no quisieron estudiar.
Les dieron las oportunidades, no quisieron tomarlas. Ayer escuchaba a una persona que me decía, mire hermano, quiero enseñarle mi poste favorito, me dijo, en donde yo me iba a estrellar con el carro, me dijo, cuando andaba. Entonces, como le digo, lo que le quiero mencionar es que todo ese tipo de situaciones que van kilometreando en la vida van haciendo una estela de culpabilidad en el ser humano, que la gente, usted lo ve ahí parado, pero la gente se le cruza el aborto, se le cruza ese suicidio, se le cruza esa infidelidad, se le cruza esa fornicación, se le cruza esto otro, y en la mente es es un revolote tremendo. Hasta el grado que ahí donde usted ve que donde la gente se suicida, en donde la gente tiene actitudes muy negativas, y uno dice, y este se ve sano, pero como le digo, no es cuestión de edad. Es ahí en donde una de las funciones de la mano del Señor es que purifica el cuerpo, purifica la mente del ser humano y purifica el alma. Y dice la Biblia que cuando Él perdona los pecados, dice que Él los agarra y se olvida de ellos y los echa en el fondo de la mar y no se recuerda más de ellos. Entonces hay una liberación completa, de que nuestros pecados, que nuestra lepra, que nuestro pecado federal fue perdonado en la cruz del Calvario. ¿Cuántos alaban su nombre? Y también aquellos pecados que se han venido practicando en el ejercicio de la vida no se quedan atrás. También han sido perdonados por la sangre preciosa del Señor en nuestra vida. Entonces, cuando uno se da cuenta de esto, hay una total liberación. Entonces viene Satanás a decirte, mira, ¿te recordás cuando le fuiste infiel a tu esposa? ¿Te recordás cuando le fuiste infiel a tu esposo? Pero ahí es donde viene la sangre de Cristo y nos limpia y nos purifica y le decimos, el Señor ya me perdonó. Es cierto, hay secuelas, hay recordatorios, pero el Señor ya me perdonó y ya no lo practico más. Entonces hay una liberación completa para la vida del ser humano y la culpa sale de la vida del ser humano. Esa es la función sanadora, restauradora, purificadora de aquel que se agarra de la mano del Señor. ¿Cuántos alaban su nombre? Es especial agarrarse de la mano del Señor. Vea, produce sanidad y purifica la vida del ser humano. Lucas 7:14, y con esto terminamos. Ahí mimito, adelantito, váyase adelante. Dice, y acercándose tocó el féretro, y los que llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Una tercera función de la mano del Señor, ese es el tema esta tarde, las funciones de la mano del Señor, los alcances de la mano del Señor, es que produce vida en el muerto. Entonces, ese es como cuando uno va a un restaurante o cuando usted va a un comedor y le dice la señora del comedor, mire, mi especialidad aquí es el pollo encebollado. Ya han ido al comedor y le dicen, mire, mi especialidad aquí es el pollo encebollado. Mire, ¿qué puedo comer? ¿Qué me recomienda? Mire, yo le recomiendo el pollo encebollado porque el pollo encebollado, viera que bien lo hago. Le echo cilantro y le echo esto y le echo esto otro. Entonces usted dice, deme pollo encebollado pues. Entonces una de las especialidades de la mano del Señor no es el pollo encebollado. Una de las especialidades de la mano del Señor es que resucita muertos. ¿Qué le parece? Entonces no importa que el muerto tenga 3 días, que tenga 4 días, que tenga 10 días, que tenga 10 años, que tenga 5 años.
el Señor es poderoso para levantarlo. Así que no se preocupe. Vea todos los muertos que habemos aquí. Nosotros éramos muertos en nuestros delitos y pecados, y un día esa mano poderosa del Señor nos levantó, nos curó, nos limpió, nos purificó, nos sanó y nos dio vida en abundancia. Y no solamente nos dio vida aquí sobre la tierra, sino que dice su palabra que nos ha dado vida eterna. ¿Cuántos se alegran por eso? Entonces ahí usted va viendo cómo esta mano del Señor produce en nuestra vida sanación, produce en nuestra vida purificación para todos aquellos que estamos kilometreados, y produce vida en nuestro cuerpo, y también produce vida eterna en nuestra alma el día que nosotros partamos de este escenario que nosotros estamos. Entonces, es algo totalmente atractivo lo que el Señor ofrece para nuestras vidas, hermano. Ahora, Lucas 13:3, y con ese terminamos. Lucas 13:13. Porque trece dice: cuando Jesús la vio y la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. O sea que hay un momento en la vida que, producto de todas estas circunstancias que nosotros vivimos a diario, presiones, estrés, situaciones complejas en nuestra vida, problemas, entonces todo ese tipo de situaciones, problemas familiares con los hijos, todo ese tipo de cosas nos agachan. Entonces, por alguien muy alto que sea, pero anda encorvado, tal vez físicamente no, pero internamente sí. Problemas económicos, andamos encorvados. Problemas familiares, anda encorvado. Problemas con el hijo, problemas con la esposa, anda encorvado. No se ve, por eso le digo, cara vemos, corazones no sabemos. Pero es ahí en donde no vemos eso. Pero la persona por dentro anda encorvada. Entonces es ahí cuando uno se agarra de la mano del Señor, que el Señor ve nuestro interior, que andamos encorvados, y entonces da la orden para que nos levantemos. Y entonces Dios nos levanta y nos endereza. Y aquel que estaba encorvado se levanta, y aquel que estaba triste se levanta, y aquel que estaba muerto resucita. ¿Por qué? Porque la mano del Señor es poderosa para levantar al muerto, y levantar al desanimado, y levantar al triste, y levantar a aquel que está pasando un momento de soledad y de tristeza en su vida. El Señor lo levanta con su mano poderosa. Tremenda esta mano, hermanos. Tremenda. Como dice el hermano, maravillosa. ¿Cuántas veces hemos estado sin nada en las bolsas? Pero nos hemos agarrado de esta mano, y esta mano nos ha dado. Ha sido especial. Nos ha levantado. Nos ha sanado. Nos ha purificado. Nos ha sanado. O sea que realmente las funciones de la mano son las mismas que nuestras manos producen. Agarre. Yo les decía, con nuestras manos podemos tocar, podemos agarrar, podemos sentir, podemos sujetar, podemos acariciar. Esas mismas funciones son las mismas funciones que el Señor, las manos de Él, producen en nuestra vida. Nos acarician. ¿Cuántas veces hemos estado tristes, llorando? Y esa mano ha llegado a sobarnos y a levantarnos y a decirnos: no te preocupes, no estás sola. Yo te voy a componer ese marido, yo te lo voy a levantar, le voy a cambiar ese carácter. No te preocupes con ese hijo,
yo te lo voy a traer al redil, porque mi mano es poderosa en tu vida. Como decía mi hermano, maravillosas manos las que el Señor tiene para nuestra vida. Y todo esto, lo que nosotros despreciamos, hermano. Es ahí en donde tenemos que valorar, como le decía yo, cuando uno ya pierde sus manos, entonces uno llora. Pero no hay necesidad de hacerlo, sino que valoremos las funciones de nuestras manos y las funciones de la mano del Señor en la vida de nuestra vida. Póngase en pie y vamos a orar esta tarde.